Seguimos con procesos de transferencia de calor y dentro de esta área vamos a ver el diseño de intercambiadores de calor. En este caso, intercambiadores de calor de doble tubo. La clase anterior vimos el coeficiente de convección para el fluido en el tubo central. Hoy vamos a ver el coeficiente de convección para el fluido en el anillo. Entonces, hoy vamos a determinar el coeficiente de transferencia de calor por convección en el anillo, en esta zona. Vamos a determinar el coeficiente de transferencia de calor por convección en el lado del anillo. La ecuación básica para el diseño de intercambiadores de calor es la ley general de Fourier o ecuación general de Fourier. Bien, hoy vamos a determinar el coeficiente de diseño. Bien, aquí tengo que en el tubo central el fluido es el fluido caliente, en el anillo el fluido frío. ¿Y cómo se obtiene la temperatura media del fluido frío? Temperatura de entrada más temperatura de salida dividido entre 2. Esa es la temperatura media. En el anillo, temperatura 1 más temperatura 2 sobre 2, la temperatura promedio. A esa temperatura promedio se determinan las propiedades físicas del fluido en el anillo, en el fluido celeste, en esta zona celeste. ¿Sí? Entonces determino con la temperatura media la densidad, la viscosidad, el calor específico, la conductividad térmica del fluido celeste, el fluido en el anillo. Bien, con estas propiedades físicas debo hallar el número de Reynolds. Reynolds A, el subíndice A quiere decir anillo. Es el número de Reynolds en el anillo. Aquí es igual a la velocidad del fluido en el anillo por el diámetro equivalente. En el anillo debo hallar el diámetro equivalente porque no es una conducción completamente circular. Es un anillo. Por tanto, diámetro equivalente por la densidad y la viscosidad, ambos a la temperatura media. También debo hallar el número de Prandtl, que es igual al calor específico del fluido por la viscosidad sobre la conductividad térmica, todos a la temperatura media del fluido. Y posteriormente determino el número de Nus. Bien, entonces para determinar el diámetro equivalente, primero calculo el radio hidráulico. Debo hallar inicialmente el radio hidráulico. ¿Está bien? ¿A qué es igual el radio hidráulico? Área de flujo sobre el perímetro húmedo. ¿Y cuándo se emplea el radio hidráulico? Cuando los conductos no son totalmente circulares, como en este caso el anillo. Área de flujo. ¿Pero cuál área? El área de la zona celeste solamente. Entonces voy a hallar esta área, este anillo, ¿cómo? Voy a hallar el área total, incluido el fluido en el tubo central y el tubo. Entonces voy a hallar pi cuartos, diámetro 2, este diámetro al cuadrado, pi cuartos, diámetro 2 al cuadrado sería toda el área de esta zona más incluido el tubo central, todo el área. Entonces, inicialmente, entonces, hallo todo el área, pi cuartos por diámetro 2 al cuadrado. ¿Qué es el diámetro 2? Como ustedes ven claramente en esta figura, es el diámetro interno del tubo externo. Es el tubo externo, es el tubo interno, pero es el diámetro interno del tubo externo. Muy bien, pero a esta área total, pi cuartos, diámetro 2 al cuadrado, debo restar el área que ocupa el tubo central. ¿Y cuánto es el área?
del tubo central, pi cuartos diámetro 1 al cuadrado. Pero, ¿qué es diámetro 1 al cuadrado? Diámetro 1 es el diámetro externo. Diámetro externo aquí claramente lo indican las flechas, es el diámetro externo del tubo central. Entonces tengo toda esta área que ocupa el tubo central. La diferencia entre el área total menos el área que ocupa el tubo central me da el área del anillo. Entonces lo que aquí se realiza es justamente eso. Pi cuartos diámetro 2 al cuadrado es el área total. Pero a esta área total voy a restar el área del tubo central, que es pi cuartos por diámetro 1 al cuadrado. Entonces, el numerador de esta relación es el área de flujo. Perfecto. Bien, me dice sobre el perímetro húmedo. Para la transferencia de calor, el perímetro para la transferencia de calor es el perímetro externo del tubo central, este perímetro. Ya que en este perímetro no existe transferencia de calor. Entonces, el perímetro para la transferencia de calor es el perímetro externo del tubo central. ¿Y a cuánto es eso? Pi por diámetro 1, nada más. Ese es el perímetro de todo el tubo central. Pi por diámetro 1. Entonces, en lugar del perímetro anoto su equivalente, pi diámetro 1. Es el diámetro externo del tubo central. Pero este radio hidráulico debo multiplicar por 4. Entonces multiplico por 4. Esto sería todo el radio hidráulico, multiplico por 4. Realizo operaciones, pi con pi se anula, 4 con 4 se anula y tendría diámetro interno del tubo externo al cuadrado menos diámetro externo del tubo central al cuadrado sobre el diámetro externo del tubo central. Esto me da el diámetro equivalente. ¿Y para qué utilizo el diámetro equivalente? Para hallar el número de Reynolds en el anillo. El número de Reynolds en el anillo se halla con el diámetro equivalente, que está dada mediante esta relación. Muy bien, pero además, si el flujo es turbulento, debo hallar el factor o coeficiente de fricción. Para hallar el factor o el coeficiente de fricción, considero nuevamente el diámetro equivalente prima. Esto es el número de Reynolds para hallar el factor de fricción. Entonces, para hallar el factor de fricción, voy a llamar a Reynolds en el anillo prima. Esto es para hallar el factor de fricción. Y el diámetro equivalente prima es el diámetro equivalente para hallar el factor de fricción. Bien. Para esto debo hallar nuevamente el número de Reynolds. Área de flujo. El área de flujo es el mismo que vimos anteriormente. Pi cuartos diámetro 2 al cuadrado menos diámetro 1 al cuadrado. Ese es el área de flujo. Pero el perímetro húmedo para el factor de fricción es distinto. Para transferencia de calor solo consideramos el perímetro externo del tubo central y nada más. Pero para hallar el factor de fricción se debe considerar la pérdida de energía por fricción. ¿Y dónde se produce la pérdida de energía por fricción? Sobre el perímetro externo del tubo central. El fluido, al entrar en contacto con esta superficie, existe fricción. Y entonces existe una pérdida de fricción por contacto con el tubo central. Pero además el fluido entra en contacto con la superficie lateral interna del tubo externo. Por tanto, al entrar en contacto también
pierde energía por fricción. Pierde en esta zona, en todo el perímetro interno del tubo externo y también en todo el perímetro externo del tubo central. Entonces ya es distinto, ¿no es cierto?, para hallar el diámetro equivalente para el factor de fricción. Entonces el perímetro húmedo sería la suma de este perímetro del tubo central más el perímetro del tubo externo. Entonces sería pi por diámetro 1 más diámetro 2. Esto es la suma del perímetro externo del tubo central más el perímetro interno del tubo externo. Muy bien. Ya tengo el radio hidráulico. Hasta aquí sería el radio hidráulico. Para hallar el diámetro equivalente al radio hidráulico, multiplico por 4. Multiplico por 4. 4 con 4 se anula. Pi con pi se anula. Realizo operaciones y tengo que el diámetro equivalente para el factor de fricción es igual al diámetro interno del tubo externo menos el diámetro interno del tubo central. Y este es el diámetro equivalente para hallar el factor de fricción. Entonces, este diámetro equivalente reemplazo en esta ecuación. Ahí tengo el diámetro equivalente para hallar el factor de fricción. Tengo un número de Reynolds para hallar el factor de fricción. ¿Bien? Entonces, existen en intercambiadores de calor de doble tubo. Para el lado del anillo existen dos Reynolds. Un Reynolds para la transferencia de calor y el otro Reynolds para la pérdida de energía por fricción. Para la pérdida de energía por fricción, este sería el diámetro equivalente. Este. En cambio, para la transferencia de calor, este es el diámetro equivalente. Este es el Reynolds para la transferencia de calor. Está en función de este diámetro. En cambio, para la caída de presión o para hallar el factor de fricción, el diámetro equivalente es este. ¿Cierto? Tengo Reynolds para hallar el factor de fricción en el anillo. Entonces, tengo dos números de Reynolds. Los intercambiadores más comunes son estos. Intercambiadores de calor de acero comercial. Estos son los diámetros nominales de las tuberías o diámetro comercial. ¿Está bien? Tengo el área de flujo en el anillo. Tengo el área de flujo en el tubo. Entonces, si yo tengo un intercambiador de calor, el tubo externo tiene 2 pulgadas de diámetro. Y el tubo interno tiene 1,25 pulgadas de diámetro nominal. Para este intercambiador de calor de 2 pulgadas por 1,25 de pulgada, en el lado del anillo, el área de flujo en pulgadas al cuadrado es 1,19. Área de flujo. El área de flujo. Esta área solamente. Esta zona celeste. Eso está dado por este valor. Para un intercambiador 2 pulgadas por 1,25 pulgadas. Tengo el área del anillo de esta zona celeste. Y aquí tengo, ¿no es cierto?, el área de flujo para el tubo, 1,50 pulgadas al cuadrado. La zona amarilla. Eso es el área de flujo para el tubo. Para esto cambia, ¿no es cierto? Aquí tengo un intercambiador de calor. El diámetro del tubo externo es 4 pulgadas. El diámetro del tubo central o interno es 3 pulgadas. Entonces,
El área del anillo es 3,14 pulgadas al cuadrado. El área del tubo central, 7,38. Pero lo más importante, aquí, en estas dos columnas tengo el diámetro equivalente para la transferencia de calor y el diámetro equivalente para el factor de fricción. Entonces tengo diámetro equivalente. Por decir, tengo un intercambiador de calor, 4 pulgadas tubo externo, 3 pulgadas tubo central. ¿Cuánto es el diámetro equivalente? 1,14 pulgadas para la transferencia de calor. ¿Y cuánto es el diámetro equivalente para hallar el número de Reynolds? 0,53 pulgadas. Entonces, esta tabla me permite, ¿no es cierto?, determinar los diámetros equivalentes. Diámetro equivalente para la transferencia de calor, diámetro equivalente para el factor de fricción. ¿Y dónde reemplazo? Aquí. Tengo diámetro equivalente para el factor de fricción. Diámetro equivalente para la transferencia de calor. Prima quiere decir para el factor de fricción. Primas. Diámetro equivalente para el factor de fricción. Bien. Esta tabla está en la página 141 del libro Procesos de Transferencia de Calor de Donald Kerr. Ahí tienen esta tabla, la tabla 6.2, que me va a ayudar bastante al momento de diseñar los intercambiadores de calor. Bien, pasamos ahora, ya tenemos el Reynolds. Inicialmente vamos a trabajar con el Reynolds para la transferencia de calor. Muy bien, si al reemplazar datos, este es el Reynolds para la transferencia de calor, en esta ecuación, el Reynolds en el anillo me da, Reynolds en el anillo, menor o igual a 2100, el flujo es laminar. Si el flujo es laminar, el número de Nusselt en el anillo es igual a una constante 1,86. El número de Reynolds en el anillo, me refiero a este Reynolds en el anillo, por el número de Planck, el diámetro equivalente para la transferencia de calor en el anillo, me refiero a este diámetro equivalente para la transferencia de calor, sobre la longitud del intercambiador de calor a la 1/3 multiplicado por la viscosidad a la temperatura media del fluido en el anillo y viscosidad del fluido a la temperatura de pared elevado a la 0,14. Entonces tengo el número de Nusselt. ¿Cuándo aplico esta ecuación? Cuando el flujo es laminar. Es decir, el número de Reynolds es menor o igual a 2100. Pero en la mayoría de los casos el flujo es turbulento. ¿Está bien? Flujo turbulento. ¿Qué quiere decir? El número de Reynolds, este número de Reynolds para la transferencia de calor es mayor a 4000. Si es mayor a 4000, el flujo es turbulento. ¿Está bien? Entonces, para flujo turbulento, debo hallar el factor de fricción en el anillo. Factor del F sub A quiere decir factor de fricción a anillo. Reemplazo la rugosidad de la tubería. Aquí, ya para el factor de fricción, debo trabajar con el diámetro equivalente para el factor de fricción. Diámetro equivalente prima. Ya es factor de fricción, es diámetro equivalente prima. El número de Reynolds también debe ser el número de Reynolds para el factor de fricción. Reynolds prima. O sea, en otras palabras, debo hallar el Reynolds con esta ecuación y el diámetro equivalente con esta relación. Prima quiere decir para el factor de fricción. O si quieren, para la caída o pérdida de energía por fricción.
Entonces determino, ¿no es cierto?, el número de Reynolds prima, el diámetro equivalente prima para el factor de fricción. Epsilon es la rugosidad del tubo. Si es tuberías de acero comercial, ustedes lo saben, epsilon, la rugosidad absoluta es 4.6 por 10 a la menos 5 metros. Muy bien, una vez despejado y determinado el factor de fricción, reemplazo en la ecuación de número de Nusselt para flujo turbulento. ¿A qué es igual? Al factor de fricción determinado mediante la ecuación de Colebrook sobre 8. El Reynolds en el anillo, pero aquí ya no lleva prima, es el Reynolds para la transferencia de calor. Este Reynolds. ¿Ya? Entonces es el Reynolds para la transferencia de calor menos 1000 por el número de Prandtl, 1 más 12.7 factor de fricción en el anillo sobre 8, todo esto elevado a la 0,5, paréntesis, número de Prandtl a la 2/3 menos 1. Reemplazo todos estos datos y tengo el número de Nusselt. Esto es para flujo turbulento. En cambio, esta otra ecuación, el Nusselt para flujo laminar. Entonces, debo inicialmente hallar el número de Nusselt. Muy bien, ya tengo el número de Nusselt. ¿A qué es igual el número de Nusselt? Es igual al coeficiente de convección en el anillo, o sea, a este coeficiente de convección. A este coeficiente de convección en el anillo. ¿Está bien? Esto estoy determinando, el coeficiente de convección. Entonces, es igual al coeficiente de convección en el anillo por el diámetro equivalente para la transferencia de calor sobre la conductividad térmica del fluido en el anillo a la temperatura media. El Nusselt ya lo tengo, el diámetro equivalente también, la conductividad térmica. Despejo de esta ecuación el coeficiente de convección en el anillo. ¿A qué es igual? El número de Nusselt ya lo tengo. ¿Y cómo lo hallo? Mediante esta ecuación. A esto, pero es para flujo turbulento, sí. Si el flujo es laminar, halla el Nusselt con esta ecuación. ¿Está bien? Y si el flujo es turbulento, halla el Nusselt con esta ecuación. Pero de todas formas ya tengo el Nusselt. Tengo el Nusselt, conductividad térmica del fluido a la temperatura media sobre el diámetro equivalente. Esto me devuelve el coeficiente de convección en el anillo. Bien, ya tengo entonces los coeficientes de convección en el anillo y en el tubo central. En el tubo central lo vimos la clase anterior. Reemplazo en esta ecuación y tengo el coeficiente global de transferencia de calor teórico referida a la superficie lateral externa del tubo central. O sea, lo más largo del diseño térmico de intercambiadores de calor de doble tubo es hallar los coeficientes de convección para el tubo central y el anillo. Eso es lo más largo. Luego ya esto se simplifica. Bien, ya tengo esto. Pero en la industria, los intercambiadores nunca están limpios. En la industria siempre se incrustan. Aquí tengo una incrustación, por decir, por la dureza del agua. Aquí tengo otra incrustación, por decir, sales cálcicos de la leche. Por decir, aquí está leche, aquí está agua. Estos incrustan, ¿ya? Incrustan. Nosotros mismos nos podemos dar cuenta, ¿no es cierto?, que al preparar nuestro desayuno, la caldera tiene una incrustación blanca. Esos son los carbonatos de calcio y magnesio. Entonces, esas incrustaciones ofrecen una resistencia adicional a la transferencia de calor. Resistencia interna, resistencia externa. Entonces, estos coeficientes se determinan experimentalmente y es función de la temperatura y del fluido. Son resistencias. Aquí tengo la tabla 13-2 factores de incrustación. Agua destilada, agua de río, agua para alimentar a calderos. Si el agua se encuentra
debajo de 50 grados centígrados la temperatura, la resistencia por incrustación es 0.1 metro cuadrado grados centígrados sobre kilowatt. Si el agua es agua caliente, cuya temperatura es mayor a 50, el coeficiente de incrustación es 0.2. Si fluye diésel, su coeficiente de incrustación o resistencia por incrustación es 0.9. Si fluye algún refrigerante líquido, 0.2. Algún refrigerante vapor, 0.4. Entonces, las resistencias por incrustación se hallan en tablas. Nosotros lo vamos a hallar en tablas. Y es función de la temperatura y del tipo de fluido. Entonces, estos valores ya los reemplazo. El coeficiente teórico lo determiné, aquí está. Entonces, a ese coeficiente teórico sumo estas dos resistencias. Invierto y tengo el coeficiente global de diseño. El coeficiente global de diseño U mayúscula sub D prevé la formación de incrustación. En cambio, el coeficiente teórico no. Esto nos indica que el intercambiador siempre está limpio y eso no es cierto. El intercambiador se incrusta. Entonces nosotros vamos a trabajar con el coeficiente global de transferencia de calor de diseño que prevé la incrustación del intercambiador. Y con esto vamos a esta ecuación y podemos a partir de esa ecuación determinar el área, espejo de esa ecuación, el área del intercambiador de calor. El flujo de calor lo puedo hallar mediante esta ecuación. Tengo el coeficiente de diseño, delta T es igual a la media logarítmica, tengo el área. ¿Pero a qué es igual el área? Pi por el diámetro externo del tubo central por L. Divido en el área sobre pi diámetro externo, estoy despejando L en realidad, y tengo la longitud del intercambiador de calor. El intercambiador de calor tiene una longitud máxima de 6 metros. A un par de intercambiadores de calor de doble tubo se lo llama horquilla. Entonces una horquilla, esta horquilla, tengo 6 metros más 6 metros, 12 metros. O sea, una horquilla tiene 12 metros. Si yo a partir de esta ecuación de balance de calor obtengo L, por decir 24 metros, por decir L, divido 24 entre 12, 2. Entonces, para este flujo de calor requiero 2 horquillas. Y además el número de horquillas tiene que ver con la pérdida de energía por fricción en el anillo. De esa forma se determina el número de horquillas. L, cada horquilla tiene 12 metros, 6 metros más 6 metros, 12. Entonces tengo L, ya vimos cómo se halla, ¿no es cierto? Tengo aquí la horquilla, tiene una longitud máxima de 6 metros, pero como una horquilla está formado por 2 intercambiadores de calor unidos por un codo cerrado, ¿cierto? Entonces, en realidad tendría 12 metros toda esta unidad, ¿cierto? Aquí nosotros tenemos varias horquillas. Aquí, estas son horquillas. Esta es una horquilla, esta es otra horquilla que están conectados en serie. Esta es otra horquilla y esta es otra horquilla. Una horquilla, 2 horquillas, 3 y 4 horquillas, ¿cierto? Entonces nosotros podemos determinar el número de horquillas. ¿Está bien? Perfecto. L sobre 12 metros es una horquilla, tengo el número de horquillas. Pero el coeficiente de resistencia, ahora para la caída de presión, el coeficiente de resistencia en accesorio, en el anillo, es igual al número de horquillas. Coeficiente de resistencia igual al número de horquillas. Con esto puedo hallar la pérdida de energía por fricción en el anillo. Hallo el número de Reynolds para
la pérdida de energía por fricción, prima, diámetro equivalente, prima, Reynolds prima. Si el flujo es laminar, menor a 2100, el factor de fricción en el anillo es 64 sobre el número de Reynolds prima en el anillo. No se olviden, aquí DE prima es el diámetro equivalente para el factor de fricción. Bien, si el flujo es turbulento, el Reynolds es mayor a 4000 y debo hallar mediante esta ecuación de Colebrook, diámetro equivalente prima, Reynolds prima. ¿Está bien? Y despejo el factor de fricción. Tengo el factor de fricción, hallo la pérdida de energía por fricción. Factor de fricción en el anillo, longitud de la horquilla, diámetro equivalente prima para el factor de fricción, velocidad del fluido en el anillo al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Esto sería para la tubería recta, más el coeficiente de resistencia, que es igual al número de horquillas, velocidad del fluido del anillo al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Tengo la pérdida de energía por fricción en el anillo. Si esta pérdida de energía por fricción en el anillo multiplico por el peso específico del fluido en el anillo, tengo la caída de presión. Y esta caída de presión deberá ser menor o igual a 70 kilopascales. No puede ser más. De esa forma se halla la caída de presión en el anillo. Pero además debo hallar la caída de presión en el tubo central. Estoy pasando al fluido amarillo en el tubo central, al otro fluido. En el tubo central no tengo problemas, no hay diámetro equivalente, porque es una tubería circular. Hallo el número de Reynolds, velocidad en el tubo, diámetro interno del tubo central, ¿cierto? Si ese Reynolds es menor a 2100, el factor de fricción en el tubo, el subíndice T quiere decir tubo central, es 64 sobre el Reynolds en el tubo central. Cuando el flujo es laminar, pero en la mayoría de los casos el flujo es turbulento. El número de Reynolds en el tubo es mayor a 4000. Si es mayor a 4000, esta es la ecuación para hallar el factor de fricción. Reynolds en el tubo, diámetro interno del tubo, rugosidad y despejo el factor de fricción. ¿Está bien? Para flujo turbulento. Con este factor de fricción me voy a la ecuación de Darcy. Pérdida de energía por fricción igual al factor de fricción en el tubo central por la longitud sobre el diámetro interno, por la velocidad del fluido en el tubo central al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Esto lo vimos en la primera parte de mecánica de fluido. Es exactamente lo mismo. Entonces, esta es la pérdida de energía por fricción. Si esta pérdida de energía por fricción multiplico por el peso específico del fluido en el tubo central, tengo la caída de presión para el fluido en el tubo central. ¿Está bien? Esta es la ecuación. Bien, esta caída de presión deberá ser igual o menor a 70 kilopascales. ¿Está bien? Perfecto. Para una operación óptima del intercambiador de calor. De esa forma se realiza el diseño térmico de un intercambiador de calor de doble tubo. Este texto es el texto que más explica sobre diseño de intercambiadores de calor. Es el libro Procesos de Transferencia de Calor de Donald Kent. Es un excelente libro para el diseño de intercambiadores de calor. ¿Está bien? Perfecto. Vamos a concluir aquí la parte teórica. En 5 minutos retornamos nuevamente para la parte práctica. Este es un problema de este libro.
vamos al final, está la fuente de este libro. Transferencia de calor de Holman. ¿Está bien? Transferencia de calor de Holman. Está en ese libro. Hoy es 28 de abril. Perfecto. Bien, entonces en este libro tenemos este problema. ¿Está bien? ¿Qué dice? Se desea calentar 500 libras por hora de agua, cuyo calor específico es un BTU sobre libra grado Fahrenheit. Me dan el calor específico. Se desea calentar de 100 a 200 grados Fahrenheit. De 100 a 200. Con aceite, cuyo calor específico es 0.5 BTU sobre libra grado Fahrenheit. Que tiene una temperatura inicial de 350 grados Fahrenheit. El aceite tiene una temperatura a la entrada de 350. No me indican la temperatura de salida. El flujo másico del aceite es también 500 libras por hora. Se dispone, aquí indica se dispone de dos intercambiadores de calor de doble tubo. Se dispone, ¿qué quiere decir? Están disponibles estos dos intercambiadores. Entonces, estos existen en la realidad, estos dos. El primer intercambiador tiene un área de 5 pies cuadrados y un coeficiente global de diseño de 100. El segundo intercambiador tiene 10 pies cuadrados y un coeficiente global de 64.6. ¿Está bien? Perfecto. Entonces tengo los dos intercambiadores de calor disponibles. En este ejercicio me pide determinar cuál es el intercambiador que se debe emplear para este proceso. El intercambiador 1, el intercambiador 2 y por qué. Justifique su respuesta. Este ejercicio lo dimos el semestre anterior como el primer examen de la asignatura. Y muy pocos lo resolvieron. Muy pocos. Creo que apenas no pasaba de 10 alumnos los que lo resolvieron este ejercicio. ¿Ya? Entonces, en realidad no lo resolvieron prácticamente. Entonces, vamos a ver cuál era el método para resolver el examen. Ya estamos hablando de examen. No nos olvidemos, el día de ayer nosotros dividimos el grupo. ¿No es cierto? Ya tenemos dividido el grupo 1 y el grupo 2. El grupo 1 da su examen el día miércoles 11 de mayo. Y el grupo 2 da el día jueves 12 de mayo. El examen es presencial. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, tengo dos intercambiadores. ¿Cuál intercambiador debe usarse? ¿Cuál intercambiador de calor debe usarse? ¿Por qué? Justifique su respuesta. No puede estar aquí directamente la respuesta. Deberá usarse el intercambiador de calor 1 y probablemente el intercambiador 1 sea el correcto. Y la respuesta es correcta, pero justifique su respuesta. Debe justificar. ¿Está bien? Bien, entonces tengo dos intercambiadores disponibles. Me piden elegir uno de estos
uno de estos dos intercambiadores para este propósito. Miren, estos datos que están aquí no cambian. Todo esto no puede cambiar. Ustedes no lo pueden cambiar. Me dicen que el flujo es 500. Eso no lo pueden cambiar. La temperatura de entrada es 100 y salida 200. Esos son datos. Me dicen la temperatura de entrada del fluido caliente, que es aceite, es 350 y tiene un calor específico de 0,5. Eso porque no lo pueden cambiar, son datos del problema. Pero en el examen, en el semestre anterior, hasta los calores específicos me cambiaron. No sé de dónde sacarían, pues, ¿no? Otros calores específicos. El flujo másico del aceite también es 500. O sea, tengo el flujo másico. No me pueden cambiar el flujo másico. Es dato. Y se dispone de estos dos intercambios de calor. Me dije, elija uno de los dos. ¿Por qué? Justifique su respuesta. Bien, no me dicen en este ejercicio si el intercambio de calor es en corriente paralela o en contracorriente. No lo indican tampoco. Entonces, lo primero es determinar si el intercambiador de calor es en corriente paralela, ambos fluidos tienen una sola dirección de flujo, o en contracorriente, donde los fluidos tienen flujos opuestos. ¿Está bien? Perfecto. Bien. Mire, en el curso tenemos aproximadamente 100 alumnos. Hoy están apenas 38 alumnos, ¿no? 38. Entonces voy a recomendar que los estudiantes asistan a clases. Luego, yo controlo la asistencia por si acaso. Aquí en el Zoom tengo la asistencia de todos. ¿Quiénes están? ¿Quiénes no están? Por ejemplo, está Almanza, Andrade, Ávila, Calle, Mercado, Castro, Corrales, Durán, Franco, García, Gutiérrez, Molina, Beltman, Ortuño, Lisbeth Díaz, ¿no es cierto? Y así sucesivamente lo tengo todo. Y como estoy grabando, también estoy grabando su asistencia. Entonces, un estudiante se quedó con 50, se quedó nomás, pues, ¿no? ¿Y de dónde voy a sacar los puntos para, ¿no es cierto?, para justificar su calificación? Entonces busco la asistencia, busco participación en clases, busco presentación de prácticos, busco una serie de, ¿no es cierto?, actividades que realizó el estudiante que justifiquen que efectivamente ese punto que lo falta se saca de asistencia, de participación en clase. Pero como hoy hay solamente, uno más aumentó, 39 de 100 alumnos. Muy poco, pero sin embargo estamos tomando en cuenta la asistencia. Hay un estudiante que me dice, ingeniero, tengo 49, ayúdeme, por decir algo, ¿no? Entonces voy a ir a ver sus actividades durante el semestre, en la asignatura. No, estuve casi en todas las clases, por lo menos tuvo un 60% de asistencia. Muy bien. Participó además. Ya está bien, entonces ya. Pero un estudiante que nunca estuvo en clases, que nunca participó, entonces se queda con 50, pues, ¿no? Ya, perfecto. Esa es la recomendación, porque al final después aparece y, bueno, ya está. Entonces tengo aquí, aquí tengo el flujo másico del aceite, ¿no es cierto? 500. El flujo másico del agua, también. El fluido frío es el agua. El fluido caliente es el aceite.
Del aceite solo me dan la temperatura de entrada, no me dan la temperatura de salida. ¿No es cierto? Entonces, lo primero es determinar esta temperatura, la temperatura de salida del aceite. Pero, profesor, no lo piden la temperatura, le pide que justifique cuál de los dos intercambiadores es el más adecuado. Sí, pero para justificar, requiero hallar la temperatura de salida del aceite. Allá, perfecto. Entonces, tengo el calor específico del aceite, del agua. Del agua tengo todos los datos. Miren, tengo el flujo máximo, temperatura salida, temperatura de entrada. Entonces, para el agua, que es el fluido frío, puedo hallar el flujo de calor. El flujo máximo es 500, el calor específico del agua 1, la temperatura de salida 200, entrada 100 grados Fahrenheit. Entonces, con los datos del agua hallo el flujo de calor. ¿Está bien? Esta es la transferencia de calor al agua. 49.950. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, ¿hasta hay alguna pregunta? ¿Está claro? ¿Puedo continuar? Sí, ingeniero. Ya, entonces ya tengo todos los datos, hallo el flujo de calor. Perfecto. Y si no entienden algo, activan su micrófono o me mandan un mensajito mediante el chat por el mismo Zoom y vamos a atender y despejar las dudas. Bien, entonces tengo el flujo de calor que recibe el agua. El agua, ya tengo el flujo de calor. Pero ¿de dónde recibe ese calor? Del aceite. Ah, entonces el calor que gana el agua lo pierde el aceite. Sí, cede el aceite ese calor. Ah, entonces el calor que recibe el agua es igual al calor que pierde el aceite. Perfecto, eso mismo. Ah, entonces, si es así, puedo decir flujo de calor del aceite, flujo máximo, los mayúsculas son fluido caliente, el aceite es el fluido caliente, ¿cierto? Entonces, indico flujo de calor, flujo máximo, calor específico, temperatura de entrada del aceite menos temperatura de salida. ¿Qué no tiene? No tengo la temperatura de salida. Esta temperatura no lo tengo. Es incógnita esa temperatura. Ah, entonces despejo esa temperatura. ¿Está bien? Muy bien, despejo. Muy bien, aquí ya lo tengo despejado. El flujo de calor es el flujo de calor que el fluido caliente cede al agua fría. El aceite cede, es el mismo. Ya tengo el flujo de calor, ¿cierto? Que es el mismo. La temperatura de entrada del aceite es 350. El calor específico del aceite es 0,5. El flujo máximo 500. Entonces, de esta forma determino la temperatura de salida del aceite. ¿Bien? Ahí tengo la temperatura del aceite. 150. Ya tengo esta temperatura. 150. Ahora voy a ver si el flujo es ahora en realidad en contracorriente o en paralelo. A ver, voy a probar en paralelo inicialmente. A ver, supongamos que es en paralelo. Ah, aquí tengo los perfiles de temperatura. El fluido frío, el agua, va de 100 a 200. Esos son datos, eso no cambia. El fluido caliente, el aceite, solamente nos da la temperatura de entrada, 350, pero por balance de calor nosotros hallamos la temperatura de salida, 150.2. 150.2. Entonces los perfiles de temperatura serían estos, ¿no es cierto? Pregunto, ¿es lógico estos perfiles de temperatura? ¿Se ajustan a la lógica?
es posible calentar el agua fría hasta 200 grados Fahrenheit con un fluido caliente cuya temperatura es 150 grados Fahrenheit. ¿Es posible? Pregunto. No. No puede. Lo máximo que puede alcanzar el fluido frío es esta línea roja, ¿no? Que es la temperatura del fluido caliente. Lo máximo que puede subir. Pero cruzar y calentarse a una temperatura mayor a la temperatura del fluido caliente no puede. No puede. Esto no tiene sentido. Esto. Entonces el intercambiador de calor no funciona en corriente paralela, ambos fluidos en una sola dirección. En el examen, muchos estudiantes hallaron con un intercambiador de calor en corriente paralela. ¿Ya? En corriente. Ellos dijeron que el intercambiador estaba en corriente paralela. Y luego hallaron el rendimiento del intercambiador de calor, que tampoco era el método. Entonces, aquí estamos descartando. El intercambiador de calor no opera en corriente paralela. Aquí justificamos. La temperatura de salida del fluido frío, el fluido azul, no puede superar a la temperatura de salida del fluido caliente. No puede. No tiene sentido un intercambiador de calor de doble tubo en corriente paralela. Esto no se da. Entonces se descarta. ¿Está bien? Bien. Ya. Entonces el intercambio de calor será en contracorriente. Aquí está el intercambiador de calor. Esto es ya coherente, ¿no es cierto? Mire, ay, caramba. Entonces, esto ya es esto, ya es coherente. Mire, aquí ya está el intercambiador de calor en contracorriente. Ahí está. No es cierto. Entonces ya hallamos la temperatura de salida. Esto es cierto, así puede funcionar el intercambiador de calor. Ninguno de los perfiles de temperatura se cruzan, ¿no es cierto? Entonces esto es cierto. El intercambiador de calor es un intercambiador de calor de doble tubo en contracorriente. Ahí se ve claramente. Perfecto. Entonces, para justificar mi respuesta, voy a trabajar con un intercambiador de calor de doble tubo en contracorriente. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, Inge. Ya, perfecto. Muy bien, entonces puedo seguir adelante. Ya. Debo hallar ahora para el diseño la media logarítmica. Para esto debo hallar la diferencia de temperaturas en el extremo caliente. 350 menos 200. Esa sería la diferencia de temperaturas extremo caliente. ¿Y por qué extremo caliente? Porque ambos fluidos en este extremo están a mayor temperatura. Por eso lo llamo extremo caliente. Algunos libros lo llaman terminal caliente. ¿Está bien? Y este es el extremo frío. La diferencia de temperaturas en el extremo frío es 150.2 menos 100. ¿Sí? Esto reemplazo en la ecuación para hallar la media logarítmica de la diferencia de temperaturas. En esta ecuación que lo vimos en teoría. Diferencia de temperaturas extremo caliente, diferencia de temperaturas extremo frío. Logaritmo, diferencia de temperaturas extremo caliente sobre diferencia de temperaturas extremo frío. Bueno, esto están ya en forma explícita aquí. ¿No es cierto? Reemplazo datos. Tengo las 4 temperaturas. ¿Está bien? Reemplazo datos. 91.173. Aquí podía anotar
91.2 directamente, ¿no? Pero ya está. Entonces tengo la diferencia de esta diferencia de temperaturas no cambia. En el examen también me hallaron una diferencia de temperaturas para un intercambiador en contracorriente, una diferencia de temperaturas para un intercambiador en flujo paralelo. No, esta diferencia de temperatura, no, además me hallaron, diferencia de temperaturas delta T para el intercambiador 1 y delta T para el intercambiador 2. Y eso no era correcto. La diferencia de temperaturas es una sola. ¿Y por qué? Es la pregunta. Porque las temperaturas ya están fijadas en el problema. Aquí tengo la temperatura entrada y salida. Aquí tengo la temperatura de entrada, pero la de salida lo determiné. Entonces, las temperaturas están fijadas por el problema. No puedo cambiar esas temperaturas. Entonces, algunos cambiaron la temperatura para un intercambiador 1, otra temperatura para un intercambiador 2, otra temperatura, lo cual no era correcto. ¿Ya? Entonces, la media logarítmica es la misma para los dos intercambiadores. Sí, la misma. Entonces, tengo el delta T 91.173. Ya tengo la media logarítmica. Continuamos. Ahora vamos a hallar el área requerida. Ahí me dice, pero ingeniero, ¿no tiene el área? Lo tengo, pero esa área que me dan en el problema dice claramente, ahí hay que leer bien el problema. Disponible, este es el área disponible. Tenemos estos intercambiadores disponibles, pero nosotros vamos a hallar para justificar nuestra respuesta el área requerida mediante el diseño térmico del intercambiador de calor. Entonces, esta es la ecuación para el intercambiador de calor, ¿no es cierto? La ecuación general de Fourier. De esta ecuación despejo el área. Flujo de calor, el flujo de calor es uno solo. ¿Y por qué? Por esto mismo. Porque, miren, nosotros el flujo de calor hallamos con el flujo másico del agua, el calor específico del agua, temperatura de salida, entrada del agua. Estos datos, 500, 1, 100, 200, son datos fijos del problema, no los puedo cambiar. Y en base a 500, 1, 100, 200, hallé el flujo de calor. Y aquí está. 500, 1, 200, 100, flujo de calor. Entonces, esto es uno solo el flujo de calor. Pero en el examen también me hallaron flujo de calor para el intercambiador 1, flujo de calor para el No, los datos están fijos, me dice 500, 1, 100, 200. Entonces, el flujo de calor es este. Bien, el flujo de calor, entonces, es constante. Sí, es constante. Bien, entonces, si esto es así, de esta ecuación despejo el área, flujo de calor, el coeficiente es variable. Esto sí me dan para el intercambiador 1 y 2. Esto, entonces, voy a hallar inicialmente para el intercambiador 1. El delta T es constante. Aplicando esta ecuación al calor requerido para el intercambiador 1. Entonces, el flujo de calor es constante. Aquí el coeficiente global de transferencia de calor para el intercambiador número 1, ¿cuánto es ese? Es dato. Para el intercambiador 1 es 100 BTUs hora pie cuadrado grado Fahrenheit. Para el otro intercambiador es 64 puntos. Pero primero voy a probar con para el intercambiador 1. ¿Está bien? Entonces, voy por el intercambiador 1, 100
la media logarítmica y tengo un área requerida. ¿Cuánto es el área requerida? 5.48. ¿Y cuánto tengo el área disponible? 5 metros. Ah, no, el área es pequeña. Porque yo quiero un área mayor a 5. Este intercambiador 1 es chico. No satisface el proceso. Por tanto, descarto el intercambiador 1. Porque el área que tengo disponible es apenas 5 pies cuadrados. Y nosotros hallamos un área requerida, necesaria para esa transferencia de calor de 5.48. Por tanto, concluimos. Como el área disponible es 5 y el área requerida para el intercambio de calor es mayor a 5, el requerido es mayor a 5, mayor al disponible, como el área requerida para el intercambio de calor número 1 es mayor al área disponible, este intercambiador de calor no puede usarse para este proceso. Descartado el primer intercambiador. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Está claro? Sí, Inge. Ya. De todas formas, probablemente algún estudiante tal vez no lo esté captando al 100%. El video lo tiene el secretario del curso. Entonces, el encargado de subir todos los videos. Recomendación es que ustedes vuelvan otra vez a resolver este problema, porque ya tienen el video. ¿Ya? Bien. Entonces, el método es ese. Entonces, este método voy a aplicar al segundo intercambiador de calor. El mismo método. Entonces digo, aplicando la ecuación para hallar el área de transferencia de calor requerido o necesario, aplico al intercambiador 2. Tenía esta ecuación. El flujo de calor sigue siendo el mismo. La media logarítmica también. Lo que cambia es el coeficiente global. Y esto lo dice el problema, pues, ¿no? Para el primer intercambiador era 100. Para el segundo intercambiador ahora es 64.6. No estoy cambiando ningún dato. Estoy utilizando todos estos datos. Y el área disponible, aquí dice disponible, es 10 pies cuadrados. Si el área, al hacer esta verificación para el segundo intercambiador de calor, el área requerida es mayor a 10, no sirve tampoco esto. Pero si el área requerida es menor a 10, 8, 9, es menor a 10, este intercambiador, sí, este intercambiador es el adecuado para el proceso. Bien, vamos entonces a ir al intercambiador de calor. Entonces tiene 64.6, el coeficiente global de diseño, reemplazo y tengo 8.48. Pregunto, ¿este intercambiador satisface las condiciones del proceso o no? Sí. Ingeniero. Sí, muy bien, gracias por participar. Sí, porque el área que requiero para la transferencia de calor es 8.48. Y el área que tengo disponible es 10. Por tanto, esto al ser menor el área requerida, el disponible tengo 10. ¿No es cierto? Y el requerido es 8.48. Como el área disponible es mayor al requerido 8.48, entonces este intercambiador, como el área disponible del intercambiador de calor número 2 es mayor al área requerida, y lo podemos poner negritas para que se entienda mejor, como es requerida, por tanto,
este intercambiador satisface las condiciones del proceso. Y tengo un margen de seguridad todavía, ¿no es cierto? Por decir, se incrusta todo, todavía este intercambiador funciona porque tiene mayor área disponible. Entonces, elijo este intercambiador. Entonces, en este caso, deberá elegirse el intercambiador de calor porque el área disponible es mayor al requerido. ¿Está bien? Entonces, la respuesta y la justificación era de esta forma. ¿Alguna consulta? ¿Preguntas? Aumentó un alumno más. Vamos de 100 alumnos con 40. A ver, ¿quién se conectó recién? Aquí hay, a ver, hay varios. Vicente, Yandira. ¿Está claro? Una pregunta, ingeniero. A ver, vamos, adelante. Sobre el calor que encontró del agua, ¿por qué lo asumió igual para el aceite? ¿El flujo másico? El calor que encontró al principio. Bueno, del aceite están todos los datos en el problema. No asumí nada. El aceite está aquí. El aceite dice CP05. Me dan calor específico. Creo que se refiere a que por qué el flujo del calor de que ganó el agua, dijimos que fue el que perdió el aceite. Porque, a ver, vamos, muy buena pregunta. Vimos nosotros en... Vamos aquí. Ahí está. Este es el intercambiador. Bueno, aquí está el intercambio de calor. Ahí está. ¿Lo ven, no? Sí, Inge. Ya, perfecto. En la parte externa, este intercambio de calor está perfectamente aislado. Perfectamente. Con fibra de vidrio. ¿Ya? Y luego la fibra de vidrio cubierto por láminas de aluminio. Entonces, la pérdida al aire ambiente cero es un intercambiador adiabático. No pierde calor, no puede perder calor. Por tanto, al aire, la transferencia de calor es cero. Entonces, la transferencia de calor es solo entre estos dos fluidos. El fluido en el tubo central y el fluido en el anillo, nada más. Lo que pierde el fluido caliente lo gana el fluido frío. ¿Por qué? Porque no existen más pérdidas. Es por eso que consideramos que el flujo de calor que pierde el aceite lo gana el agua, porque el intercambiador de calor está perfectamente aislado. Y esto es como se debe trabajar también en la industria, porque la energía tiene un costo y no me puedo dar el lujo de perder energía. Entonces lo aíslo bien, el intercambiador de calor con fibra de vidrio y, por tanto, lo que estoy explotando es eso, que el calor que pierde el aceite lo gana el agua, porque el intercambiador de calor está perfectamente aislado.
¿Está bien? ¿Alguna otra pregunta más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Está claro? Sí, ingeniero, está claro. Ya, perfecto. Por un momento pensé que no me estaban escuchando, ¿ya? Perfecto. Entonces, esto es la forma de resolver el primer examen del semestre anterior. Lamentablemente, algunos no lo hicieron, especialmente los estudiantes que no vienen a clases, eso es lo que más fallaron. ¿Ya? Bien, con esto, recomendación, ya nos falta poco para el examen. El primer examen es no entre intercambiadores de calor. El primer examen es hasta bombas centrífugas. Todo lo avanzado, incluido bombas centrífugas. ¿Está bien? Perfecto. Bien. ¿Alguna pregunta sobre los grupos para el examen? Todos conocen en qué grupo están, ¿no es cierto? ingeniero. Sí, ya, perfecto. Creo que ya, vamos a finalizar entonces la clase de hoy. Tengan todos ustedes muy buenas noches y estamos la próxima.